Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el texto con un nombre, una vez más, un poquito largo. Les repito, sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de, entre comillas, neurosis de angustia. Es un texto de 1895, publicado en 1895, pero escrito en 1894. Es decir, un texto, este es muy importante, un texto de calidad científica, médica, por supuesto, neurológica, escrito en esta época tan crucial para la historia de la medicina, previa al psicoanálisis. Y aquí estoy siendo bastante estricto en cuanto al decir previo. Ajá. Como tal, James Strachey ya nos presenta estos textos como los primeros textos psicoanalíticos. Sin embargo, se tiene el consenso de que el psicoanálisis nace como disciplina, nace como contribución a la historia de la ciencia a partir de la publicación de La interpretación de los sueños en el año de 1900, ¿vale? Sin embargo, aquí ya Freud eh, tiene algo, tiene algo que hemos estado identificando en la lectura de los textos previos. Les invitaría, por supuesto, a dedicarse un tiempo a escuchar la lectura o, si es posible, también para ustedes leer directamente la obra de Freud. Sin duda, no habrá más que beneficios para ustedes si dedican un tiempo a todo esto. Llegamos entonces al capítulo número 1. El video pasado tratamos la introducción de Sigmund Freud a su mismo texto y la nota introductoria de Strachey a este breve texto de Sigmund Freud. Como les había comentado brevemente el video pasado, el texto está dividido en capítulos, lo cual nos va a facilitar, digamos, el dedicar tiempo a cada una de las exposiciones que hace Freud sobre este tema. Ajá, la justificación, separar la neurastenia de la neurosis de angustia. Para nosotros, digámoslo así, aún estudiados, podría tener poco sentido la palabra neurastenia. Es algo que ya no se usa. Sin embargo, recordemos, y también es necesario ubicar el empeño científico de este joven doctor Freud, que para el momento tendrá alrededor de 33 años, me parece, 33, 34 años. Y por supuesto insertado ya en un contexto social y cultural médico muy particular. Ajá. Un contexto en el cual Charcot tenía poco de haber muerto, y sin embargo dejó el mismo Jean-Martin Charcot un legado histórico muy considerable, tanto para la neurología como para la psicología, por supuesto el psicoanálisis que posteriormente Freud fundaría a partir de sus enseñanzas, ¿vale? Por supuesto, no restamos tampoco mérito y habría también mención tanto de Joseph Breuer como de Wilhelm Fliess. Todo esto, este breve comentario, se los hago por la lectura y por el trabajo que he estado haciendo aquí junto con ustedes en este espacio de los textos pasados. Entonces, sin más, el primer capítulo de este texto tiene por título Sintomatología clínica de la neurosis de angustia. Es decir, Freud distingue aquí una neurosis de angustia que va a tratar de llenar de contenido y separar de la neurastenia. Que neurastenia ya nos habló un poquito más. Estamos hablando de, digámoslo así, síntomas físicos que se agrupaban dentro de un concepto llamado neurastenia. Comienza el texto, dice: lo que llamo neurosis de angustia, esto entre comillas, se observa en plasmación más completa o más rudimentaria, en forma aislada o en combinación con otras neurosis. Aquí distingo, digámoslo, un científico, un médico llamado Sigmund Freud con especialidad en neurología, que ha trabajado ya con síndromes, con síntomas, con condiciones que su época llamaba neurosis. Y él, dentro de este trabajo, distingue también una neurosis particular que él llama neurosis de angustia.
y que este primer texto nos dice es difícil de distinguir. ¿Por qué? Porque convive junto con muchas otras condiciones, muchos otros síntomas. Ajá. Por eso aquí, digamos, podríamos decir, es como contradictorio. ¿Es más completa o es más rudimentaria? Son las dos, más completa o más rudimentaria según el caso. Continúa el texto. Desde luego que son sobre todo los casos relativamente completos y, por eso, aislados los que refirman, así está escrito, retomo. Desde luego que son sobre todo los casos relativamente completos y por eso aislados los que refirman la impresión de que la neurosis de angustia posee independencia clínica. En otros casos, la tarea consiste en espigar y separar de un complejo de síntomas correspondientes a una neurosis mixta, entre comillas, aquellos que no pertenecen a la neurastenia ni a la histeria, etcétera, sino a la neurosis de angustia. Es decir, hay algo dentro de todas estas condiciones que se puede distinguir, pero que es necesario trabajar justamente para poder distinguirlo. Continúa el texto. El cuadro clínico de la neurosis de angustia comprende los siguientes síntomas. Es decir, yo como médico he establecido en un conjunto de casos estos síntomas que se repiten. De ahí me autorizo a decir, este es el cuadro clínico de la condición que yo llamo neurosis de angustia. Va a comenzar una serie de enlistado, una serie de numeraciones aquí. Entonces, el primer síntoma del cuadro clínico de la neurosis de angustia, la irritabilidad general. Este es un síntoma nervioso frecuente, característico como tal de muchos status nerviosi. Lo menciono aquí porque en la neurosis de angustia es de ocurrencia constante y posee significación teórica, significación e importancia teórica, ¿vale? En efecto, la irritabilidad acrecentada indica siempre una acumulación de excitación o una incapacidad para tolerarla, vale decir, una acumulación absoluta o relativa de estímulos. Considero que merece destacarse en particular la expresión de esa irritabilidad acrecentada mediante una hiperestesia auditiva, una hipersensibilidad a los ruidos, síntoma este que sin duda se explica por el último vínculo congénito entre impresiones auditivas y terror. La hiperestesia auditiva se halla a menudo como causa del insomnio, que en más de una de sus formas, que en más de una de sus formas pertenece a la neurosis de angustia. Entonces, doctor, estoy muy irritable. ¿Por qué está usted tan irritable? Porque no puedo dormir. ¿Por qué no puede dormir? No puedo dormir porque en las noches escucho algo y me despierto. Y por eso estoy despierto o en las mañanas estoy muy irritable, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? El síntoma número 2, la expectativa angustiada. No hallo mejor modo de ilustrar el estado a que me refiero que darle esta designación y agregar algunos ejemplos. Una señora aquejada de expectativa angustiada a cada ataque de tos de su marido, que sufre de catarro, piensa en una neumonía por influenza y ve pasar mentalmente su cotejo fúnebre. Ándale. Si de regreso a casa ve 2 personas reunidas ante su puerta, no puede alejar la idea de que uno de sus hijos se ha arrojado por la ventana. Si oye tañer campañas, es que le tocan a un muerto, es que le tocan a muerto, etc. Por más que ninguno de estos casos exista una ocasión particular que sugiera aún la mera posibilidad. Es decir, vemos algo
ya sabemos qué es y eso que vemos es lo peor. ¿Vale? Desde luego que la expectativa angustiada ofrece una gradación continua que se amortigua hasta lo normal, abarcando todo cuanto de ordinario se designa, entre comillas, estado de angustia. Inclinación, también entre comillas. Aquí, estado de angustia, finaliza comillas. Inmediatamente empieza otras. Inclinación a una concepción pesimista de las cosas y cierra comillas, ¿vale? Es decir, esto, pensar mal, no es patológico, es relativamente común, ¿vale? Continúa el texto, pero siempre que puede, rebasa ese estado de angustia razonable y hasta los enfermos mismos suelen distinguirla como una suerte de compulsión. Para una forma de la expectativa angustiada, a saber, la referida a la propia salud, se puede reservar la antigua designación nosológica de hipocondría. En otras palabras, una forma, una manifestación de este temor puede ser clasificado como hipocondría. Hipocondría es miedo a enfermar, miedo a básicamente cualquier cosa que conlleve a la enfermedad, ¿vale? Continúa el texto, pero la hipocondría no siempre va de la mano con la agudización de la expectativa angustiada general. Demanda como condición previa la existencia de parestesias y de sensaciones corporales penosas. Y así, la hipocondría se convierte en la forma predilecta de los neurasténicos genuinos tan pronto como caen presa de la neurosis de angustia, lo cual es frecuente que ocurra. Vamos a ver, aquí hay una nota, la nota número 5, está hecha por James Strachey, que dice: Freud hizo ulteriores puntualizaciones acerca del vínculo de la hipocondría con las demás neurosis en Estudios sobre la histeria. Es el volumen 2, página 266. Mucho después volvió a ocuparse del tema, en particular en el texto Introducción al Narcisismo, volumen 14, página 80 y 81. Ahí finaliza la nota de James Strachey. Continúa la exposición de este segundo síntoma de la expectativa angustiada, para distinguirla, digamos, de la expectativa normal o del temor, digámoslo así, común. Una exteriorización más lata de la expectativa angustiada sería la inclinación, tan común en personas de exagerado prurito moral, a la angustia de la conciencia moral, a la escrupulosidad y la meticulosidad pedante. También esta varía desde lo normal hasta su acrecentamiento como manía de duda. Aquí se incluye, en respecto a esta primera palabra, angustia de la conciencia moral, la observación a pie de página número 6 de James Strachey. Este sería un tema fundamental en escritos más tardíos de Freud. Véase, por ejemplo, Inhibición, síntoma y angustia, volumen 20. Disculpen. Y los capítulos 7 y 8 de El malestar en la cultura. Me parece que también está en el volumen 20. Bien, continuemos. La expectativa angustiada es el síntoma nuclear de la neurosis. En ella, además, aflora libremente un fragmento de la teoría de esta última. ¿Acaso puede decirse que aquí está presente un quantum de angustia libremente flotante, que, en vista de la expectativa, gobierna la selección de las representaciones y está siempre pronto a conectarse con cualquier contenido de representación que le convenga? Vamos a continuar, ¿vale? El tercer síntoma no tiene ahorita un subtítulo, no tiene ¿cómo decirlo? Un nombre, simplemente empieza 3. No es esta la única manera en que puede exteriorizarse el estado de angustia, que se mantiene las más de las veces latente en la conciencia, pero en continuo acecho. También puede irrumpir de pronto en la conciencia sin ser evocado por el discurso de las representaciones,
provocando un ataque de angustia. Este es el tercer síntoma, entonces, el ataque de angustia. Un ataque tal puede consistir en el sentimiento de angustia solo, sin ninguna representación asociada, es decir, tengo miedo pero no sé de qué. O bien mezclarse con la interpretación más espontánea, como la aniquilación de la vida, entre comillas, caer fulminado por un síncope, se cierra comillas, la amenaza de volverse loco. O bien el sentimiento de angustia se contamina con una parecia cualquiera, semejante al aura histérica. Aquí hay una nota a pie de página que debe referirse mucho a... Ah, mira, nos manda James Strachey directo al texto sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos. Me parece que es el primer texto de este tercer volumen. Entonces, por supuesto, los invitaría a detenerse un poco en aquel. Vamos a continuar. Dice, o por último, está hablando Freud de diversas manifestaciones del ataque de angustia, se conecta con la sensación de angustia una perturbación de una o varias funciones corporales. Por ejemplo, la respiración, la actividad cardíaca, la inervación vasomotriz, la actividad glandular. De esta combinación, el paciente destaca ora un factor, ora el otro. Se queja de, entre comillas, espasmos en el corazón, falta de aire, oleadas de sudor, hambre insaciable, etc. En su exposición es frecuente que el sentimiento de angustia, repito, y en su exposición del paciente es frecuente que el sentimiento de angustia quede completamente relegado o se vuelva apenas reconocible como un, entre comillas, sentirse mal, un malestar, también entre comillas malestar. Ahora bien, un hecho interesante y de importancia diagnóstica es que la medida de la mezcla de estos elementos varía enormemente en el ataque de angustia y que casi todo síntoma concomitante puede constituir el ataque por sí solo a igual título que la angustia misma. Según esto, y esto viene, digamos, en letras itálicas, es decir, de ladito, existen ataques de angustia rudimentarios y equivalentes del ataque de angustia, probablemente de igual significado, que muestran una gran riqueza de formas, poco apreciadas hasta ahora. El estudio más preciso de estos estados de angustia larvada, es decir, en estado de larva, en estado latente, digámoslo así, y su distingo diagnóstico de otros ataques, es una tarea que los neuropatólogos deberían abordar con urgencia. Solo consigno aquí la lista de las formas que yo conozco del ataque de angustia. Aquí, antes de continuar, ha descrito, digámoslo así, como un conjunto de síntomas. Hasta ahorita el cuarto se ha nombrado como ataques rudimentarios o equivalentes, ¿vale? Hay una nota a pie de página que simplemente dice Hecker, 1893. Se refiere a el estudio más preciso de estos ataques de angustia larvada, es decir, ataques en, ¿cómo decirlo? Potenciales, ¿vale? Estos potenciales de ataques los va a escribir a continuación, los va a describir. Inciso A. Ataque de angustia acompañado por perturbaciones de la actividad cardíaca, palpitaciones, arritmia breve, taquicardia persistente, hasta llegar a estados graves de debilidad del corazón, que no siempre es fácil distinguir de una afección cardíaca orgánica. Pseudoangina pectoris, que es de muy espinoso diagnóstico. Les recuerdo, es un médico quien escribió esto, ¿vale? Sigmund Freud no fue lo que conocemos hoy como psicólogo. Inició su carrera como médico, específicamente como neurólogo. De ahí, digámoslo así, del estudio de la neurología,
devino el estudio de la neuropatología, es decir, de las enfermedades del sistema nervioso, y de ahí, gracias a Charcot, a Charcot y Breuer, porque también él contribuyó mucho, vino el abordaje de la condición histérica que hemos hecho hasta ahora y que ahorita, dice Freud, es difícil a veces señalar esa angustia de una afectación cardíaca orgánica, digámoslo así, física, anatómica. El inciso B, repitiendo otra vez esta lista de, lo dijo bien, ataques de angustia rudimentarios y equivalentes del ataque de angustia. El inciso B, es decir, la otra manifestación puede ser ataques de angustia acompañados por perturbaciones de la respiración, varias formas de disnea nerviosa, ataques semejantes al asma, etc. Pongo de relieve que tampoco estos ataques se acompañan siempre de una angustia reconocible. Inciso C. Ataques de oleadas de sudor, a menudo nocturnos. Inciso D. Ataques de temblores y estremecimientos que es muy fácil confundir con ataques histéricos. Inciso E. Ataques de hambre insaciable, a menudo conectados con vértigos. Inciso F. Diarreas que sobrevienen como ataques. Inciso G. Ataques de vértigo locomotor. Sensaciones de vértigo. Inciso H. Ataques de las llamadas congestiones. Esto entre comillas. Vale decir casi todo lo que se ha llamado, entre comillas, neurastenia vasomotriz. Inciso I. Ataques de parestesias. Perdón. Pero aquí viene entre comillas, pero es raro que éstas se presenten sin angustia o un malestar semejante. Ahí finaliza la exposición de los conjuntos de síntomas, pero todavía estamos un poquito lejos de terminar este primer capítulo. El síntoma número 5 lo menciona así: muy frecuente es el terror nocturno, entre paréntesis, pavor nocturnus de los adultos, por lo común acompañado de angustia, disnea, sudor, etc. No es nada más que una variedad del ataque de angustia. Esta perturbación condiciona una segunda forma de insomnio en el marco de la neurosis de angustia. Por otra parte, me ha convencido de que también el pavor nocturnus de los niños no es más que una forma perteneciente a la neurosis de angustia. Su sesgo histérico, el enlace de la angustia con la reproducción de una vivencia o de un sueño adecuados a ella, lo hacen parecer como algo particular, pero también se presenta puro, sin sueño o sin alucinación recurrente. El sexto síntoma dice: una posición destacada dentro del grupo de síntomas de la neurosis de angustia la ocupa el vértigo, que en sus formas más leves es mejor designar mareo, entre comillas. Y en su forma más acusada y grave, ataque de vértigo, también entre comillas, esté o no acompañado de angustia, se incluye entre los síntomas más serios de la neurosis. El vértigo de la neurosis de angustia no es un vértigo giratorio ni privilegia, como el vértigo de Meniere, planos y direcciones determinados. Se clasifica dentro del vértigo locomotor o de coordinación, como el provocado por una parálisis de los músculos oculares. Consiste en un malestar específico, acompañado por las sensaciones de que el piso oscila, las piernas desfallecen, es imposible mantenerse más tiempo en pie. Y a todo esto, las piernas pesan como plomo, tiemblan o se doblan las rodillas. Este vértigo nunca conduce a una caída. En cambio, yo sostendría que uno de estos ataques de vértigo puede estar subrogado, es decir, sustituido también por un ataque de desmayo profundo. Otros estados de desmayo a raíz de la neurosis de angustia parecen depender de un colapso cardíaco.
El ataque de vértigo está acompañado no rara vez por la peor variedad de angustia. A menudo se combina con perturbaciones cardíacas y respiratorias. También, según mis observaciones, el vértigo a la altura, en la montaña o frente al abismo, se presenta con frecuencia en la neurosis obsesiva. Yo no sé si hay fundamentos para reconocer además un vértigo, viene una frase, me parece que es italiana, a stomacho laeso, o mejor dicho, viene entre paréntesis, de origen gástrico. El séptimo síntoma, sobre la base del estado de angustia crónica o expectativa angustiada, por un lado, y de inclinación a los ataques de angustia con vértigo por el otro, se desarrollan dos grupos de fobias típicas, referidos, el primero, a las amenazas fisiológicas comunes y el segundo, a la locomoción. Es decir, ¿qué dice? Ah, creo que lo apagué. Al primer grupo, repito, amenazas fisiológicas pertenecen la angustia ante serpientes, ante la tormenta, la oscuridad, las sabandijas, etc., así como una hiperescrupulosidad moral, formas de la manía de duda. Aquí la angustia disponible se aplica simplemente al refuerzo de aversiones que están implantadas instintivamente en todo ser humano. Pero lo común es que una fobia de eficacia compulsiva se forme solo después que se ha sumado a ello la reminiscencia de una vivencia a raíz de la cual esa angustia pudo exteriorizarse, por ejemplo, después que el enfermo pasó una tormenta a campo abierto. Uno se equivocaría si pretendiera declarar estos casos simplemente como de perduración de impresiones intensas. En efecto, lo que volvió sustantivas a estas vivencias y duradero a su recuerdo es solo la angustia que en ese momento pudo aflorar y que hoy puede aflorar igualmente. En otras palabras, tales impresiones solo permanecen vigentes en personas con expectativa angustiada. Esto entre comillas. El otro grupo contiene la agorafobia con todas sus variedades colaterales, caracterizadas en su conjunto por su referencia a la locomoción, es decir, al desplazamiento. Es frecuente que exista en este caso un ataque precedente de vértigo. Es frecuente que exista en este caso un ataque precedente de vértigo como fundamento de la fobia, pero no creo que sea lícito postularlo siempre. En ocasiones se ve que tras un primer ataque de vértigo sin angustia, la locomoción se acompaña de continuo por la sensación de vértigo, lo cual no limita, empero, la posibilidad de ejecutar la locomoción, el traslado, el desplazamiento, y que sin embargo, bajo ciertas condiciones, cuando el individuo está solo o en calles estrechas, etc., la locomoción se deniega toda vez que al ataque de vértigo se le haya sumado angustia. El vínculo de estas fobias con las fobias de la neurosis obsesiva, cuyo mecanismo revelé en un ensayo anterior publicado en estas mismas páginas, es como sigue. Antes de continuar, este ensayo anterior es el ensayo que tiene por título Las neuropsicosis de defensa. Por supuesto, este ensayo ya está en este espacio. Y al respecto de este ensayo, James Strachey nos dice, en esta oración aparece por primera vez en una publicación la palabra en alemán Zwangneurose, que se tradujo al español como neurosis obsesiva, y que Lowenfield atribuye junto con el correspondiente concepto a Freud. Este la había utilizado ya en una carta a Fliess del 7 de febrero de 1894. Esto en la carta 16, nos dice James Strachey, y en el manuscrito D, más o menos de la misma fecha. Estas están ya en el volumen número 1, por supuesto, ya está en este canal de YouTube. Véase también el apéndice agregado a Obsesiones y Fobias,
el apéndice ya está también en este canal, ¿vale? Vamos a continuar. Entonces, aquí va a hablar Freud acerca del vínculo entre las fobias y la neurosis obsesiva. Las fobias y las fobias de la neurosis obsesiva. La concordancia, es decir, relación, reside en que aquí como allí una representación se vuelve compulsiva por el enlace con un afecto disponible. Repito, una representación se hace compulsiva por el enlace con un afecto disponible. El mecanismo de la traslación del afecto vale entonces para ambas variedades de fobia. Pero en las fobias de la neurosis de angustia, número 1, este afecto es monótono o de un solo tono. Es siempre el de la angustia. Y número 2, no proviene de una representación reprimida, sino que el análisis psicológico se revela no susceptible de ulterior reducción, así como no es atacable mediante psicoterapia. Por tanto, el mecanismo de la sustitución no vale para las fobias de la neurosis de angustia. Aquí un breve paréntesis. Mecanismo de sustitución es algo que nos había hablado Freud en el texto la neuropsicosis de defensa. Una representación que podríamos decirlo la abstracción de una vivencia, de un hecho, de una situación. La abstracción no entra en un enlace asociativo con el resto del contenido de la conciencia, que también podemos entenderla como un conjunto de representaciones. Se separa de esta representación el afecto y, digamos, el contenido, la representación. Este afecto, digámoslo, se asocia con representaciones o el contenido de representaciones vecinas, la representación es desechada. Es digamos, descartada de la asociación. Por eso habla aquí del mecanismo de la sustitución. Esta representación ya no es, sino que el afecto se liga con otras representaciones que son sustitución de esa otra que ya no entra en relación de asociación. Esto como un breve comentario. Vamos a continuar. Dice, las dos variedades de fobias o de representaciones obsesivas a menudo se presentan juntas. Aunque las fobias atípicas que descansan en representaciones obsesivas quiere decir compulsivas, representaciones que regresan una y otra vez. Continuamos. No necesariamente crecen sobre el suelo de la neurosis de angustia. Un mecanismo muy frecuente, en apariencia más complicado, se muestra cuando en una fobia originariamente simple de la neurosis de angustia, el contenido de la fobia es sustituido por otra representación. Vale decir que la sustitución se agrega a la fobia con posterioridad, entre paréntesis, y del alemán nachträglich. Posterioridad, nachträglich. Lo más habitual es que se utilicen como sustitución las medidas protectoras, esto entre comillas, que originariamente se ensayaron para combatir la fobia. Así, por ejemplo, la manía de cavilar, es decir, de pensar, nace con el afán de ofrecerse la contraprueba de que no se está loco, como la fobia hipocondríaca lo asevera. El vacilar y dudar, y quizá todavía más el repetir de la manía de duda, entre paréntesis, en francés, folie du doute, estoy latinizando el francés, surgen de la justificada duda en la incertidumbre del propio decurso del pensamiento, pues se tiene conciencia de ser muy tenazmente perturbado por la representación compulsiva, etc. Por eso cabe aseverar que muchos síndromes de la neurosis obsesiva, como la manía de duda, folie du doute, y otros semejantes se pueden imputar desde el punto de vista clínico, si bien no desde el conceptual, a la neurosis de angustia. En otras palabras, pensamos y pensamos y pensamos y pensamos y literalmente dejamos de hacer porque tenemos miedo. ¿Vale? A eso se le llama manía de duda. Y sí, y sí, y sí.
hice o no hice, dejé de hacer algo importante. Esto es justamente, como podríamos expresar esta representación obsesiva, esta, ¿cómo decirlo? Este pensamiento recurrente como un martilleo en la cabeza. Este martilleo es justamente con el afán de ilustrarles la molestia que puede sentir alguien por ese pensamiento que regresa una y otra y otra y otra vez. Justamente una manifestación de la neurosis de angustia, nos dice Freud. Y aquí hay una nota a pie de página, la número 10, nos refiere al texto Obsesiones y Fobias. Ya está en este espacio, por supuesto, si quieren buscarlo. Yo creo que lo voy a agregar al final de este video porque ha sido muy recurrente en las menciones. Continúa el octavo síntoma, dice, la actividad digestiva experimenta en la neurosis de angustia unas pocas pero características perturbaciones. No son nada raras sensaciones como ganas de vomitar y náuseas. O, ganas de vomitar y náuseas. Y el síntoma de hambre insaciable puede procurar solo o junto con otros congestiones, es decir, las ganas de comer mucho o bien tener ya muy congestionado el estómago, un ataque de angustia rudimentario como alteración crónica, es decir, de muy largo tiempo, análoga a la expectativa angustiada. Se halla una inclinación a la diarrea, que ha dado ocasión a los más extravagantes errores de diagnóstico. Si no me equivoco, es esta la diarrea sobre la cual Moebius ha llamado recientemente la atención en un breve ensayo. Aquí, por supuesto, Moebius nos incluye una nota a pie de página. Este es por Freud y nada más dice Moebius 1894. Continúa. Conjeturo, además, que la diarrea reflectora de Peyer, que él deriva de unas afecciones de la próstata, no es otra que esta diarrea de la neurosis de angustia. Aquí otra nota de Freud, Peyert, 1893. Moebius y Peyert, digo, podrían buscarlo. Considero que tendría relevancia si ustedes son médicos, pero para los que estamos tratando de distinguir un curso de pensamiento, simplemente vamos a tratar de avanzar, ¿vale? Lo que puedo decirles simplemente es que aquí Freud está tratando de identificar diagnósticos que otros médicos de su propio tiempo hicieron al respecto de lo que él puede observar con sus pacientes. Continúa Freud. Parece un nexo reflectorio, es decir, reflejo, porque en la etiología, el origen de la neurosis de angustia, entran en juego los mismos factores que actúan en la génesis de aquellas afecciones a la próstata, etc. La actividad estomacal e intestinal en la neurosis de angustia muestra aguda oposición con los influjos a que esa misma función está sometida en la neurastenia. Casos mixtos presentan a menudo la consabida, entre comillas, alternancia de diarrea y constipación. Análoga a la diarrea es la urgencia de orinar de la neurosis de angustia. Síntoma número 9. Las parestesias que pueden acompañar el ataque de vértigo o de angustia cobran interés por su capacidad de asociarse en una secuencia fija, a semejanza de las sensaciones del aura histérica. Antes de continuar, esta sensación de aura histérica, Breuer lo denominó estado hipnoide, como entrar en un estado, así lo describió Breuer, como de autohipnosis. Podemos compararlo como pum, y perdemos la conciencia, ¿no? El aura histérica. También podríamos denominarlo o acercarnos a esta aura histérica como una capacidad de abstraerse, que de repente el individuo ya se metió en sus pensamientos, por decirlo de una manera.
No obstante, continúa el texto, he hallado que estas sensaciones asociadas, por oposición a las del aura histérica, son atípicas y cambiantes. Antes de continuar, quisiera yo buscar, si me permiten, el significado de la palabra parestesia. La parestesia es un trastorno de la sensibilidad de tipo irritativo que se manifiesta como sensaciones anormales sin estímulo previo, como el hormigueo. Dice también sensación de hormigueo o pinchazos, generalmente temporal, que suele producirse en brazos, manos, piernas o pies, ¿vale? Entonces, parestesia, podríamos entenderlo como la sensación de tener un brazo dormido por el hormigueo que sentimos, ¿vale? Continuamos. Otra semejanza con la histeria al respecto de este síntoma 9, las parestesias, se produce por sobrevivir en la neurosis de angustia una suerte de conversión a sensaciones corporales que de ordinario podrían pasar inadvertidas. Por ejemplo, una conversión a los músculos reumáticos. Aquí al respecto de la palabra conversión, se nos hace una observación, nos pide referirnos o nos remite al texto las neuropsicosis de defensa. Voy a incluir entonces estos dos textos, la neuropsicosis de defensa y obsesiones y fobias, como ligas al final del video, ¿vale? ¿Dónde me quedé? Ok, músculos reumáticos. Continúa al respecto de las parecias, dice un gran número de los llamados reumáticos, en quienes por lo demás también se comprueba que lo son, padecen en verdad de puntos suspensivos, neurosis de angustia. Junto a este acrecentamiento de la sensibilidad a los dolores, he observado en muchos casos de neurosis de angustia una inclinación a las alucinaciones, que por su parte no se pueden interpretar como histéricas. Aquí antes de continuar, recordemos que justamente hablando de conversión, la histeria se caracteriza por la transmudación de los síntomas psicológicos, de los síntomas psíquicos, de los conflictos psíquicos, de este divorcio entre las representaciones a una inervación corporal. La histeria se manifiesta entonces por síntomas físicos. No estamos hablando de, ¿cómo decirlo?, pensamientos, sino realmente enferman, ¿vale? Y por último, el síntoma número 10 de la neurosis de angustia. Varios de los mencionados síntomas que acompañan o subrogan, es decir, sustituyen al ataque de angustia, se presentan también de manera crónica, es decir, a lo largo de mucho tiempo. En este caso se vuelven todavía menos reconocibles, pues la sensación angustiada que los acompaña pasa aún más inadvertida que en el ataque de angustia. Esto es válido en particular para las diarreas, el vértigo y las parestesias, hormigueos. Así como el ataque de vértigo puede ser subrogado por un ataque de desmayo, el vértigo crónico puede serlo por la sensación permanente de gran postración, cansancio, etc. Y aquí finaliza el primer capítulo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya también tengo yo otros compromisos, entonces continuaré con la lectura en otro momento. Les agradezco mucho su paciencia, su interés y nos vemos en otro video.